Bueno, buen día oficialmente para todos. Les damos la cordial bienvenida a ustedes y también a la profe Daniela Galarza, que ustedes la tuvieron en el primer año en la materia de sujeto de la educación inicial. Así que le agradecemos infinitamente, profe, que nos acompañe. Y ustedes dirán, ¿qué está haciendo la profe Dani con nosotros? Bueno, la profe Dani es profesora en psicología. Ustedes saben que esa es la formación o la carrera de base de ella, ¿cierto? Entonces me parecía bastante oportuno tener la posibilidad de generar este espacio para poder entender las teorías psicológicas del aprendizaje en la formación docente, ¿sí? En lo que ustedes están atravesando y en esas nociones en torno a el rol que van a tener a futuro, pero que lo debemos formar desde ahora, ¿sí? Pero, como nosotros ya vimos dentro de lo que es el material que estamos trabajando, que es el conocimiento del profesor de María Teresa Alcalá, vemos que las diferentes concepciones en torno a lo que es el enseñar, aprender, evaluar, se vienen formando o construyendo en nuestro sistema, digamos, desde el momento en que nosotros ingresamos a las aulas del sistema educativo formal. ¿Qué quiere decir esto? Desde que empezamos nuestro tránsito por el sistema educativo, desde el jardín de infante, desde los primeros años de escolarización, ¿sí? Entonces algo como que no es que venimos sin nada. Eso es un poco para poder encuadrarnos, ¿sí? Le pusimos un nombre al encuentro de hoy, que es un conversatorio articulado, justamente como lo dijimos, con el espacio de sujeto de la educación de nivel inicial y didáctica general, que es la materia que están cursando ahora, ¿sí? El objetivo de este encuentro, primeramente, es comprender las teorías del aprendizaje como fundamento de la práctica áulica a partir de adecuadas tomas de decisiones. Si bien es un objetivo muy general que amplía, digamos, a ver, que para alcanzarlo necesitamos de un montón de trabajo cognitivo por parte nuestra, es importante ir determinando cuáles son esos conocimientos que nosotros necesitamos, digamos, para ser docentes y tomar buenas decisiones, que es lo que plantea el material y también lo que nos exige, digamos, el contexto a nosotros. ¿Hasta dónde estamos? A ver, nosotros partimos de que la didáctica es una disciplina del campo de las ciencias de la educación, ¿sí? Esta disciplina tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes verán que siempre que hablamos de enseñanza, no siempre hay aprendizaje. Es como una relación, no es causal, ¿sí? No es que siempre que haya enseñanza va a haber aprendizaje. No, depende mucho de la otra persona, de la voluntad que tenga y de las condiciones biológicas y psicológicas de la otra persona. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, teniendo en cuenta el objeto de estudio de la didáctica, este proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros siempre vemos de manera separada la enseñanza y separado el aprendizaje. Ahora, la profe Dani nos va a facilitar, digamos, la comprensión en este sentido para dar fundamentos a las teorías psicológicas del aprendizaje que ustedes están trabajando, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicas, están en silencio. ¿Están conectadas? ¿Hola? Sí, profe, sí estamos. Buenísimo. Bien, voy a volver a compartir. Ahí estamos. Bueno, Dani, bienvenida de vuelta.
Bueno, buenos días a todos, buenos días a las chicas. Veo que hay un alumno también conectado. ¿Un chico? No, no tenemos chicos. Bueno, me pareció que vi ahí un varón conectado. No. Bueno, vamos a arrancar entonces con la explicación. Voy a tratar de ser breve, ¿sí? Porque es un tema muy lindo, muy interesante, y como dijo la profe Meli, nosotros, aunque de manera inconsciente no lo sabíamos, ya fuimos atravesados por diferentes teorías, por diferentes paradigmas a lo largo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Desde que ingresamos al jardín, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, y ahora en nuestro nivel terciario, como que somos un poco más conscientes de todo eso por lo que estuvimos atravesando, ¿no es cierto? La próxima diapositiva, por favor, Meli. Bueno, ahí, en esta diapositiva, lo que yo quise hacer es hablar y decirles que nosotros venimos influenciados por varias teorías. Ahí en el material de la profe hablamos de la teoría, como la mente depósito, hablamos de la teoría de las facultades y la teoría sensual empirista, ¿sí? Esas son ideas o concepciones que nosotros, los docentes, de manera implícita traemos ya, porque son algo que, como tradiciones que quedaron, ¿sí? Bueno, entonces ahí, por ejemplo, cuando hablábamos de la teoría como mente depósito, ahí estaba muy en auge la memorización y la repetición, el docente como dueño del saber, que esas ideas después se repiten en el conductismo, ¿sí? Hay como ciertas ideas que se fueron perpetuando y que todavía hoy existen porque es algo como que formó parte de nuestra vida. En mi caso particular, desde la escuela primaria hasta mi secundaria, fui a una escuela que tenía una tradición muy pedagógica de Sarmiento, entonces era muy tradicionalista, muy conductista. Recién cuando ingresé al terciario, ahí me pude dar cuenta un poco más de lo que es el constructivismo, y bueno, los 4 años de mi formación apuntando a eso, ¿sí? Después también está otra teoría de las facultades, que ahí, por ejemplo, dicen que la mente, la inteligencia, el ser humano, tiene múltiples funciones: pensar, razonar, escribir, leer, hablar, ¿sí? Pero para poder utilizar eso, ellos necesitan ejercitar. Para poder desarrollarse, necesitan ejercitar. Y ahí aparece la palabra disciplina. Para ellos es muy importante la disciplina. Entonces ahí también volvemos a que el alumno tiene que ser callado, tiene que estar escuchando, tiene que prestar atención a lo que dice el profesor, ¿sí? Entonces ahí hay palabras como que son palabritas claves que aún hoy nosotros seguimos, porque hay profesores por ahí en donde la disciplina también es importante. Si bien le damos un lugar para que ustedes participen, pero son palabras que fueron quedando. Y después tenemos la teoría sensual empirista, que nos dice que el aprendizaje es externo y que nuestra mente capta diferentes impresiones, observaciones, ideas, imágenes, y todas estas teorías ya fueron criticadas y fueron superadas. ¿Qué significa eso? Que ya fueron analizadas, se dieron cuenta que hay cosas que están mal o que solamente estudian una parte del aprendizaje y dejan de lado otra. También ha evolucionado la ciencia, la psicología también ha avanzado, pero esas ideas perduraron mucho tiempo, entonces todavía están y cuestan dejarlas de lado. Y como les vuelvo a repetir, muchos docentes se formaron a partir de esas ideas. Entonces como que queda como un rasgo de la personalidad de ese docente, ¿sí? Bueno, vamos con la otra diapositiva. A ver, la profe Meli se me adelantó ahí. Profe Meli, vuelva con la anterior nomás. Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, nosotros acá vamos a hablar del conductismo ahora, ¿sí?
Bueno, como ustedes saben, yo ya les había dicho ya que la palabra conductismo viene de conducta, ¿sí? Porque en un principio, la psicología lo que hacía era estudiaba la conciencia y la introspección. Para poder saber qué pasaba en la mente de los sujetos, ellos estudiaban la conciencia y la introspección. Pero siempre se le cuestionaba que su objeto de estudio era muy abstracto, no lo podíamos ver. Y en ese entonces estaba el auge del positivismo, en donde para que algo sea considerado una teoría científica tendría que ser comprobable, ¿sí? Entonces ahí la psicología trata de convertirse en una teoría científica con todos los parámetros que le pide el positivismo. Entonces lo que va a hacer va a estudiar la conducta observable y controlada. Y ahí entonces aparece la concepción asociacionista mecanicista, que es el conductismo, ¿sí? Bueno, y ahí nosotros decimos que tiene como dos principales ideas, ¿sí? Aparece el condicionamiento clásico por un lado y el condicionamiento operante. ¿Me escuchan bien, chicos? Profe Meli, ¿no se corta la conexión? Profe, yo la escucho perfecto, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No sé Bueno, las genial. chicas, así que re bien. Bueno, sigo entonces. Por favor. Ahí también hay dos principios muy importantes cuando hablamos del conductismo, que el material nos hablaba del principio de correspondencia. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente copia la realidad, ¿sí? Es como que corresponde, es como una máquina de foto, que observa y copia. Y después está el principio de equipotencialidad, que dice que para el conductismo hay una sola forma válida de aprendizaje, que es la asociación, ¿sí? Y entonces ahí aparece el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, cuando hablamos del condicionamiento clásico, hay varios representantes, pero no les voy a dar nombres, sino que vamos a hablar en términos generales, y la idea principal es esto, que el sujeto aprende, ¿sí?, a través de un estímulo y una respuesta, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, el estímulo lo va a dar el docente cuando le dice al niño que realice una acción. Dentro del aula le podemos pedir que imite un juego, ¿sí? La respuesta del niño puede ser que copie lo que hace la seño, puede ser que no le interese el juego, puede ser que esté tímido, o sea, la respuesta va a ser cómo actúa el sujeto en función al estímulo que yo le doy, ¿sí? La respuesta entonces es la conducta del sujeto ante ese estímulo, ¿sí? Eso por un lado el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento operante lo que hace es, a esa noción de estímulo y respuesta, le agrega otro término clave, que son los reforzadores o los refuerzos, positivos y negativos. Que es como que termina de completar, porque como yo les dije, la respuesta del sujeto puede ser que siga la actividad de la seño, qué sé yo, por ejemplo, ustedes le están enseñando a jugar, y dentro de ese juego le enseñan lo que es arriba y abajo, y vieron que hay juegos de pato al agua, que si dicen tal color entra el agua, si dice tal color sale. Hay juegos así en el nivel inicial, ¿no es cierto? Bueno, si el niño sigue las acciones o lo que dice la seño, ahí la respuesta, ¿sí?, es positiva. Significa que él realizó la actividad. Y en el caso de que no haga lo que dice la seño, la respuesta es negativa, y ahí aparece el error, ¿sí? No está bien. La seño quiere que cuando él diga pato al agua, el niño ingrese, qué sé yo, un círculo pintado que es el agua. Si no lo hace, lo tiene que corregir, porque ahí lo que pretende el conductismo es
que aprenda por asociación. Entonces, si lo hace bien, yo le tengo que felicitar. Ese refuerzo positivo significa que yo le tengo que resaltar a él que sepa que lo hizo bien para que lo vuelva a repetir, para que esa conducta se vuelva a dar. Y en el caso de que el refuerzo sea negativo, yo tengo que hacerle saber que está mal y tengo que inhibir esa conducta. Que se dé cuenta que no es así y que no la haga más. ¿Me entienden hasta ahí? No sé si hablo muy rápido, porque cuando la profe se emociona, como que arranca primera, segunda, tercera y se va. ¿Cómo voy, profe Meli? Muy bien, muy Profe Meli. bueno. Bueno, y acá viene una teoría que está muy en auge, ¿sí? Es como que está muy de moda dentro de los docentes. Los que fueron alumnos míos van a saber que yo en sujeto de la educación inicial siempre decía mi amigo Piaget, porque dentro de mi formación cuando los conocí me gustó mucho la manera en que ellos exponen sus teorías y cómo nos ayudan a nosotros, los docentes, a poder todo ese conocimiento que lo adquirimos durante nuestra carrera, poder bajarlo a la cabecita de los alumnos. A mí me sirvió mucho y me quedé muy apasionada. Entonces esos son mis amigos, Piaget, Ausubel y Vygotsky. Hay varios, pero por ahí esos son los más importantes. Bueno, cuando nosotros hablamos de constructivismo, nos paramos en una concepción organicista y estructuralista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a hablar de que el sujeto conoce, y fíjense que estamos dentro de la psicología, todavía no entramos ni a didáctica ni al aprendizaje, estamos viendo las teorías en términos generales, entonces ellos hablan de sujetos. ¿Sí? El sujeto conoce porque dice que los conceptos cambian por procesos de reestructuración. Ahí nosotros vamos a ver que las personas tienen esquemas cognitivos, que es todo lo que está en la cabecita de los sujetos, y nosotros tenemos que saber qué pasa ahí, y una vez que nosotros tratamos de entender qué pasa, vamos a ver cuál es la mejor forma para poder brindar un aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ahí también nos habla de cambios cualitativos, que por ahí son cambios que no los podemos medir, porque acá, cuando nosotros hablamos de conductismo, estamos hablando del desarrollo de capacidades, que ustedes también se van a dar cuenta de cuando hacen, cuando trabajan con otras áreas o cuando tengan que planificar, esa palabra del desarrollo de capacidades aparece muchísimo. ¿Sí? Tiene que ver con esto de cambios cualitativos, que son cambios que por ahí no lo vamos a ver de un día para el otro, sino que nos lleva a un proceso. Y bueno, y ahí les digo yo que hay 3 autores que son los que más influyeron, Piaget, Vygotsky y Ausubel. Bueno, antes de comenzar así a explicar, lo que yo les quiero decir es que durante mucho tiempo hubo como una rivalidad, tipo un River Boca, de que quién es mejor, si el conductismo o el constructivismo. Lo que yo les voy a decir es que acá lo que tenemos que hacer es tratar de ver lo mejor de cada teoría, porque dentro del aula yo no puedo ser puramente constructivista. En algún momento voy a posicionarme para algunas prácticas, para dar una clase. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora también es conductista, porque estoy haciendo una exposición y no está malo. ¿Sí? Lo que pasa es que durante mucho tiempo se pensó que el conductismo era malo y que el constructivismo era lo mejor. Yo siempre digo que hay que buscar el término medio, y le comentaba a la profe Meli que cuando yo me formé siempre nos hablaban de buscar puntos medios, de buscar una síntesis superadora, me acuerdo que me quedó esa palabra, de hacer una mediación, de tratar de buscar lo positivo y lo negativo de cada teoría. Entonces las dos conviven. Quieran o no, conductismo y constructivismo ustedes lo van a evidenciar en las prácticas áulicas. Tal vez ahora no se den cuenta, pero yo calculo que cuando estemos en un tercero, en un cuarto año y estemos observando allá por las prácticas, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que la seño en nivel inicial tiene que hacerla de manera repetitiva y memorística,
y después puede ir complejizando un poquito más, ¿sí? Porque yo me acuerdo que había muchos compañeros que como que el conductismo era mala palabra, y yo le decía, pero escúchame, cuando la profe nos da una clase y está haciendo una exposición, entonces hay que buscar un término medio, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con la otra diapositiva, y no sé cómo voy con el tiempo, voy bien. Está bien, 26 minutos. Bueno, tenemos tiempo entonces. Me gustaría escucharlos también a ellos, a ver. Bueno, después vamos a escuchar las preguntas, las dudas. El espacio, sí. Quedan, sería 12 minutos aproximadamente, que seguramente vamos a necesitar volver a conectarnos. Bueno, vamos con la teoría de la equilibración, que es la teoría de Piaget. ¿Sí? Hay términos muy importantes ahí, entonces fui sacando como algunas ideas principales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del proceso de reestructuración cognitiva, lo que nosotros tenemos que saber es que el sujeto no es una mente en blanco, como nos decían esas concepciones, o como piensa el conductismo, que la mente está en blanco, y ahí aparece una palabra que siempre la decimos en los exámenes y que escuché muchas veces, y es tabula rasa. Y me acuerdo mucho una vez que habían dicho unos alumnos tabula rosa, y porque vieron que muchas veces ustedes van copiando de resumen, y lo que yo siempre les digo, cuando ustedes leen un material y hay una palabra que no conocen, tienen que buscar en el diccionario. Tabula rasa significa como que está en blanco, ¿sí? Bueno, acá Piaget nos dice que no, que el sujeto ya tiene esquemas cognitivos, tiene ideas, sensaciones, pensamientos, que esos son la base para construir, porque el constructivismo, justamente el nombre es que el aprendizaje se construye, de ahí viene el nombre. Así como conductismo viene de la conducta, de observar la conducta de los alumnos o de los sujetos, acá Piaget y el constructivismo nos habla de una construcción, ¿sí?, del conocimiento. Y todavía no aparece la palabra aprendizaje, estamos hablando de sujetos. Ahí aparece un término muy importante que a mí me encanta, que es el proceso de equilibración, que yo le aplico no solamente al conocimiento, sino a la vida. Nosotros vivimos en constante desequilibrio, ¿sí? En el plano biológico, siempre o nos falta comer, o tenemos sueño, o nos falta tomar agua, nos falta dormir, siempre nos falta algo, nunca estamos totalmente completos, ¿sí? La teoría de Piaget dice que cuando las personas llegan a la equilibración, ahí automáticamente nos morimos, dice, ¿sí? Con los conocimientos pasan lo mismo, siempre estamos en proceso de desequilibrio, siempre va a haber una situación conflictiva, siempre se nos va a presentar una situación nueva, conocimientos, ideas, como por ejemplo este material que les dio la profe, ¿sí? Presenta un conflicto cognitivo porque hay temas nuevos, ideas que por ahí no entiendo, y a partir de eso, ¿qué dice Piaget? Que aparece la asimilación y la acomodación. Esos son términos que nosotros los trabajamos ya en sujeto de la educación inicial, y yo les había dicho que esto es un proceso, ¿sí? La asimilación y la acomodación forman parte de un proceso que se llama adaptación, ¿sí? Es como el sujeto se va a ir adaptando a nuevas situaciones. Entonces, el material les dice que un sujeto asimila cuando incorpora nuevos conocimientos a su esquema cognitivo. El esquema cognitivo sería nuestra mente, nuestra conciencia, ¿sí? Y en la acomodación dice que él interpreta esa nueva información y la guarda en sus estructuras cognitivas para poder utilizarlas más adelante. Entonces, una vez que él entiende eso, lo acomoda y es como que lo guarda en algún lugar, ¿sí? Y cuando él lo puede usar en otra situación, él ya lo adaptó. Y ahí eso se guarda y volvemos otra vez. Si yo le presento otra situación, volvemos otra vez a asimilar y acomodar. Esto es como un ciclo, ¿sí? No se termina nunca.
Inclusive un conocimiento nuevo que yo lo asimilé, lo acomodé y lo adapté, si lo puedo ver desde otra perspectiva, lo puedo seguir conquistando, puedo seguir haciendo sucesivas asimilaciones y acomodaciones. Es un ciclo. Y ahí, por ejemplo, yo puse a guardar y ordenar. Creo que este ejemplo ya les había dicho. A mí me pasaba con mis nenas, el tema de ordenar los juguetes. ¿Sí? Que junten, no, nada, no podía conseguir que junten. Bueno, Lucianita va al jardín y la señora les canta la cancioncita esa de a guardar y a ordenar cada cosa en su lugar. Primero, la seño juega con ellos, ordena, le va mostrando a los niñitos. Después, cuando ellos entienden la idea, la seño canta nomás la canción, no les muestra cómo tienen que guardar. Si los niños asimilaron esa información, la seño va a decir, bueno, voy a probar a ver si ellos entendieron. Entonces dice, a ver, niñitos, a guardar y a ordenar. Pero ella se queda parada. Y automáticamente los niñitos empiezan a juntar. Entonces ahí ya están imitando una conducta que hizo la seño. Acomodaron, entendieron. Y saben que era lo más loco que yo veía, que cuando jugaban Luciana y Julieta, que todavía no iba al jardín, Luciana le enseñaba a la hermanita a ordenar. O sea que ahí ya Luciana no solamente asimiló, acomodó, sino que lo adaptó a ese juego del jardín, porque lo estaba utilizando en otro concepto, en la casa, y encima le estaba enseñando a la hermana. Y yo chochísima, ahora está la más chica, canta y ordena. Entonces fíjense cómo eso no solamente se puede dar en el aula, sino que se lo puede llevar a la casa. Y cuando yo digo lo adapta, es que usa ese conocimiento en nuevas situaciones. Y lo puede hacer un niño pequeño, un niño de jardín de infantes, de 4 años. De hecho, lo hacemos todas las personas todos los días, pero no somos conscientes de ellos. Y después aparece ahí una palabra que es el error. ¿Sí? Que para Piaget el error es algo positivo, ¿sí? Que es algo bueno y que nos sirve porque es la manera de enfrentarnos con ese conflicto cognitivo, es la manera en que el sujeto dice, esto no lo sé hacer, ¿qué pasa? No lo entiendo. Cuando uno toma conciencia de eso, automáticamente se habilita el proceso de equilibración, entonces vos estás tratando de buscar el equilibrio, tratás de entender o de alguna manera tratás de encontrarle también puede ser que tu proceso de equilibración sea, bueno, no lo entiendo, lo dejo. Ojo, depende de cada uno, como dijo la profe Meli. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy hasta ahí, profe Meli? Buenísimo. ¿Qué le parece la explicación? Muy bien. Acá una duda que tengo. El ejemplo que usted dio, profe, en relación al guardar y ordenar, Sí. en una primera instancia se orientaría, digamos, a usar la canción como un estímulo para generar una respuesta, si es que lo analizamos desde la teoría conductista. Claro, sí, totalmente. Sí, es que justamente ahí se ve, porque la seño lo que quiere es enseñar algo, ahí le quiere enseñar una conducta deseada. El tema es que el niño, al jugar, ordene, ¿sí? Bien. Buenísimo. Pero también desde una concepción conductista, fíjate cómo vos en el niño podés generar aprendizajes que se van a dar en otros lugares, y ahí está lo que dice Piaget. Él está asimilando a través del juego, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el nivel inicial, el tema del juego es muy lúdico y eso ayuda a que el niño lo pueda hacer. Y bueno, ahí me adelanto un poquito y es como que se forma un aprendizaje significativo, profe, y sin querer queriendo, diríamos ahí, ¿eh? Bueno, en el ejemplo que yo doy, seguramente las señas y todo eso deben tener varias intenciones a la hora de planificar. Lo que pasa es que estoy tomando un ejemplo como muy recortado. Sí, muy bien. Genial. Pero cuando nosotros veíamos un material en sujeto, que era el análisis de Piaget desde María Ángeles Lurrollo, y ella nos decía que Piaget dice que el niño asimila cuando juega. En el nivel inicial estoy hablando, ¿eh? Y el niño en el nivel inicial acomoda cuando imita. O sea, en esas edades así se da el proceso de
de adaptación de Piaget. Muy bien. Por eso tomé ese ejemplo. Buenísimo. Y viste que el juego está como una herramienta y también es como una metodología de enseñanza. El juego ya es más amplio. ¿Otra pregunta, profe? No, yo eso nomás quería preguntar. Quedan 4 minutos. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta para la profe hasta acá y después nos volvemos a conectar para no cortarle otra vez la exposición de la profe. Parece que no hay nadie. Sí, no. Anímense a habilitar los micrófonos, ahí voy habilitando. Buen día, profe, por mi parte, no, ninguna pregunta. Bien, Romy. Bueno, Vamos bien, profes. Ah, Ahí. bien. Está bien. sí, porque si no por ahí es como que hablo y no sé si me entienden o no. Bueno, yo siempre soy de preguntar eso. Bueno, ahí hay un ejemplo muy lindo que les quiero dar y voy a tratar de hacerlo cortito. Fíjense que ahí en el Power puse estrella y argumentación. Esto me pasó cuando recién comencé a trabajar, allá por el 2007. Yo estuve estudiando en la ciudad y vine a trabajar en una escuela de zona rural. Y me tocó dar lengua. Y la venía llevando bastante bien porque, bueno, siempre estudié, nos capacitaban, pero me tocó en un tercer año dar argumentación, que no es un tema muy sencillo, y más que nada en las colonias donde por ahí recién estábamos arrancando y los chicos eran muy tímidos. Entonces yo di mi clase, expliqué lo que es la argumentación, una contraargumentación, con ejemplos cortitos, con frases, y les pedí a ellos que elijan un tema y hagan una argumentación. ¿Sí? Un tema cualquiera. Me pasé 20 minutos de la clase y los chicos no me podían hacer nada. Y bueno, busqué diferentes estrategias, ejemplos, nada. Imagínense, yo nuevita, dije, no puede ser, ¿cómo encima después de argumentación tengo que enseñar contraargumentación y ni siquiera me pueden argumentar? Le decía, por ejemplo, me gusta River, bueno, la argumentación sería porque es el mejor equipo del mundo, se ganó más copas, bueno, no, nada, no entendía. Bueno, era un ejemplo. Y bueno, salí, me voy al recreo y bueno, en las colonias siempre el recreo es como el lugar de compartir, cada uno se iba, tomábamos tereré, a veces jugábamos al vóley, entonces bueno, me quedé ahí media frustrada porque decía, ¿qué voy a hacer? No puedo dar mi tema. Y encima quería ser la profe 10 de dar el tema, que entiendan todo, porque uno va como con esa idea, ¿viste? Que tu clase tiene que ser genial, que vos te propusiste tal actividad y que el chico tiene que hacer y no me estaba saliendo. Entonces, bueno, y los veo ahí conversando por el tema del algodón. Y bueno, y uno hablaba, sí, porque esto, porque lo otro, y el otro le decían, yo digo, pero ahí están argumentando, ahí están haciendo lo que yo quiero, en el recreo, hablando del algodón y que no sé qué cosa, yo no entendía nada de ese tema, pero lo escuché. Entonces le digo al coordinador, ¿sabes qué? Le digo, espera, me voy a meter allá, le digo, pues me está sirviendo para mi clase, le digo, dame 10 minutos más de recreo. 20 minutos hablando de eso del algodón y que cómo es, y yo tratando de entender un poco el tema. Cuando termina el recreo le digo, chicos, en el recreo estuvimos argumentando. Y me miraban ellos. Hablaron, me dieron un sinfín de argumentos, le digo, eso es lo que tenían que hacer. Ah, profe, pero nosotros no entendíamos. ¿Cómo es cuando vos tomás, ¿sí?, el contenido desde un tema del que ellos saben y le interesan y estaban preocupados porque en ese entonces era el precio del algodón, que cuánto le cobraban para prestarle la máquina, a cuánto iban a vender, que si ganaban o si perdían, habían un montón de temas. Se reengancharon. Y esa clase no solamente di argumentación, sino que di contraargumentación, hicimos como una especie de teatro, se armaron ellos como varios colonos que vendían, y habían dos empresas acopiadoras que ofrecían un precio más